Bien, vamos a un tema que ha estado al centro de la agenda estos últimos días a raíz del caso Nido.org, que denuncia la publicación de imágenes y amenazas también contra mujeres mediante el sitio web. Se conoció una serie de conceptos que están relacionados al ciberacoso. ¿Cuáles son estos conceptos? ¿En qué hay que fijarse? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo funciona todo esto? De esto vamos a hablar con Soledad Garcés, directora de Convivencia Digital. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Bien, a ver, tú que trabajas en estos temas digitales, no sé si estás tan sorprendida como todos nos hemos sorprendido a raíz de lo que hemos conocido en este sitio Nido.org, con estas amenazas, con estas fotografías íntimas y con la evidencia ya de que nuestros datos, nuestro tráfico en Internet parece ser bien vulnerable. Sí, a mí me sigue sorprendiendo que la gente no crea y no entienda que en Internet nada es privado y que una vez que tú haces clic y publicaste, ya perdiste el control de tus datos. Eso es lo que me sigue sorprendiendo. ¿Y qué significa eso? Que nos falta educación, que en el fondo... Nos falta educación. Porque Chile tiene una tremenda apertura a adquirir tecnologías, pero pareciera ser que la educación no va al mismo ritmo, ¿no? Nos falta educación y también una cosa muy importante, nos falta creer que estas cosas nos pueden pasar a todos. Existe esa idea que le va a pasar, no, a algunas niñas, solo a las que les hacen ciberbullying. No, esto le está pasando a un montón de gente que en algún momento de su vida estaba vulnerable y soltó, envió, mandó su pack de fotos íntimas y cayó en alguna red de sextorsión y se ve enfrentado a este tipo de problemas. Pero nos puede pasar a todos. Hablaste de los packs de fotos íntimas. Este es un término que estamos conociendo aquellos que no somos tan instruidos en materia de redes sociales hace poco y sobre todo... Por lo menos yo los conocí con casos de acoso escolar, porque pareciera ser que también en el mundo joven esto es bien común. ¿Qué son los packs para la gente que nos ve y para ir como haciendo una especie de glosario? Los packs son fotos de partes íntimas o fotos con contenido erótico o sexual que se envían entre parejas, entre personas que se quieren conquistar o bien tienen un carácter carta de presentación. Mándame tu pack, es como, bueno, ya, queremos algo más. Ya, esto generalmente pasa a través de WhatsApp o en cualquier red social, porque esto se hace entre una persona y otra, digamos. No es una foto que se sube a un foro común de mucha gente. No, son fotos íntimas. La gente las comparte en casos de confianza, cuando siente que quiere llegar al corazón, llegar a conquistar a alguien, pero no mide qué va a pasar después de ese momento. Entonces ahí es donde se filtran esas fotos, llegan a estos sitios y caemos en estos momentos de sextorsión que la gente después dice, qué horror, ¿en qué me metí por un momento de vulnerabilidad? Ya, y esto se ha ido haciendo frecuente al parecer, sobre todo entre jóvenes, como que los packs se han establecido como parte habitual de las relaciones que hoy día se hacen muy a través de las plataformas digitales. Lamentablemente sí, y lamentablemente a mí me ha tocado ver que el envío de packs empieza desde muy chico. 13, 14 años ya estamos viendo tráfico de packs y envío de packs en niños adolescentes. Ya, y esto se convierte, bueno, si son muy chicos siempre se puede convertir en un problema, porque me imagino que no hay una conciencia muy grande de lo que uno está exponiendo, que es algo muy íntimo en el fondo, pero se convierte en un real problema cuando esos packs ya dejan de estar en manos de solo estas dos personas y salen, se filtran, se suben a la red, etcétera. Sí, porque tú ya ahí le pierdes el control. Le pierdes el control y ahí generalmente viene lo que le llamamos el sexting, que en el fondo el delito y el problema no está en quien se graba y lo envía, sino que el problema legal lo tiene quien lo reenvía y lo que se hace después con eso. ¿A qué te refieres con que el problema legal lo tiene? Porque en Chile hemos visto difusión de imágenes, de videos, y yo no sé si después eso se sanciona. También hemos hablado estos días de los vacíos legales que hay en nuestra legislación y que deberían corregirse ahora con el nuevo Código Penal, por ejemplo. El que yo me saque una foto de mis partes íntimas no es un delito. Que yo la envíe tampoco es un delito. Pero a la persona que yo se la reenvíe o la persona que tomó sin mi permiso la foto y hace mal uso de ello, ahí ya pueden haber una variedad enorme de delitos. ¿Y son delitos que se persiguen en Chile? Tienen bajas penas en general, cuesta mucho perseguirlo y hay poco que hacer. En la práctica y en la realidad hay poco que hacer. ¿Por qué hay poco que hacer? Porque son muchos casos, son muchísimas personas que están enfrentándose a eso y la PDI en el fondo tiene capacidad para abordar los casos más complejos. ¿Cuál es la diferencia de los packs y los nudes, que ha sido otro de los términos que hemos visto a raíz del Nido?
¿O es más o menos lo mismo en el fondo? Yo Porque diría también que entiendo sí. que son imágenes como íntimas, Sí. que se pueden ir compartiendo por internet. Variedades, pero en general son Ahora, paquetes de clase. ¿qué tuvo que pasar? Por Los ejemplo, nudes consideran más desnudos. No sé. ya, porque los packs no necesariamente son desnudos. Son partes íntimas y fotos con contenido sensual, erótico, pero no necesariamente tan explícito. Ya, ¿qué tuvo que pasar para que una foto, un video, algo que estaba en el marco de la intimidad, llegue a estar expuesto en un foro, como por ejemplo el Nido, compartido por muchos, y luego ahí se presta para una serie de cosas, porque ahí empiezan amenazas de secuestros, de violaciones, la sextorsión, que es lo que tú ya me decías. ¿Qué tuvo que pasar? ¿Cuál fue la falla? ¿Cuál fue el error? El exceso de confianza y la falta de formación. De la persona que compartió su propia foto. Exactamente. Generalmente son mujeres, lamentablemente, que comparten estas fotos o se sacan estas fotos para validarse entre los pares, para conseguir el cariño de alguien, la admiración de alguien, la cercanía, pero no piensa qué puede pasar con esto después. Yo diría que es un exceso de confianza, falta de formación y responsabilidad. Y esto, en el fondo, que se haga colectivamente, reviste otra figura delictual. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quienes van difundiendo esa imagen? ¿O quienes sacan la imagen desde un lugar privado? Porque en el fondo, si yo tenía una pareja y nos mandamos estas fotografías, ¿cómo esa foto después puede estar en el Nido? ¿De dónde saca el Nido sus imágenes? Otros dicen que la sacan de plataformas de redes sociales, que no necesariamente es de una conversación privada, sino que es que yo las haya publicado en Facebook, en Instagram. Ahí ¿Sí? yo creo que hay una conciencia, supongo, no sé, mayor de que si la estoy publicando en una plataforma tengo más riesgo. A lo mejor si estoy en una conversación privada de WhatsApp me siento un poco más protegida. No sé si me explico. El riesgo está presente siempre. Desde el minuto que tú la publicaste, tú tienes que saber que esa foto puede llegar a ser usada de múltiples maneras y lamentablemente perdiste el control de eso. Si Nido no creo que haya hackeado cuentas de Instagram tan fácilmente. Yo creo que lo que hizo fue ir tomando imágenes a través de contacto directo con la gente. Esa es una de las hipótesis que se tiene. Y la otra es que la gente publica cosas que después es muy fácil manipular. Perdón, contacto directo con la gente, ¿en qué sentido? ¿Que también a través de las redes sociales se pidan fotos determinadas? Se piden fotos, de repente invitan a muchas niñas a que si quieren ser modelos, si quieren tener una carrera profesional en ese ámbito. A un adolescente es muy fácil tentarle en ese tipo de cosas, porque aún son personas muy vulnerables. Ya, y esa es la explicación entonces para que esas fotografías estén en este sitio. Probablemente lo que hizo Nido fue buscar personas vulnerables que a través de un diálogo muy seductor le soltaron y le enviaron fotos, y pueden haber también tenido técnicas de hacking donde sacaron fotos que necesitaban de las cuentas de redes sociales. Ahora, tú me hablabas de esta sextorsión. En el fondo, ¿qué empieza a pasar ahí? Porque también hemos visto que en algunos casos se publican fotografías con datos personales, con la amenaza de decir yo ya sé dónde vives, sé tu root, sé quién es tu familia, sé tu nombre, te vamos a ir a buscar. Ese es un delito distinto a solo difundir la foto, digamos, solo la imagen. Hay como una especie de extorsión. La sextorsión implica un poco el tener material íntimo y amenazarte, lo voy a hacer público, voy a hacer diferentes cosas con esto si es que tú no haces lo que yo te pido. Y eso se da a lo largo del tiempo. En general, la violación o el contacto físico es bajo, pero el sufrimiento que tiene es muy poca cantidad de acuerdo a los casos, pero el tiempo y el sufrimiento que tienen estas víctimas es largo. Es un acoso permanente. Es un acoso permanente, es un sufrimiento terrible. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar y entender que cuando le hagas clic, ya le perdiste el control. Ya, ¿y cómo lo evitamos? Porque aquí hay dos esferas. Una es el autocuidado, todos los consejos que podemos dar a nivel de cada uno de los usuarios para cuidarse de que esto pase. Pero si así todo pasa, ¿qué tan legislado o qué tan no legislado está? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, si yo voy a hacer una denuncia, van a acogerla? Hemos visto en estos días a mujeres que dicen yo fui a hacer la denuncia, dije que me estaban persiguiendo y me dijeron no, si no hay amenaza de muerte no es delito. Exacto, no si me no tomaron hay una en cuenta. amenaza de muerte o a la integridad física, probablemente no pase a ser investigado en profundidad, porque son muchísimos casos. Yo creo que no tienen capacidad hoy día el país. Van a ir mejorando las leyes, pero también son fenómenos nuevos, no tienen más de 10 años, 5 años.
Ya, o sea, desde tu punto de vista, inevitablemente llegamos al tema del autocuidado. Inevitablemente. Yo creo que si lo vemos desde la perspectiva legal, es poco lo que podemos hacer. Ya, pero ¿qué significa el autocuidado? Porque aquí uno, y no han faltado los que han dicho, ya, voy a cerrar todas mis redes sociales, ya no voy a estar en Twitter, no voy a estar en Facebook, no voy a hacer nada. Pero evita exponerte innecesariamente. Mantén tus redes sociales para compartir, para aprender. Si quieres publicar fotos, públicalas, pero no publiques tus fotos íntimas y ten cuidado con quién te vinculas en las redes sociales. Ya, pero ¿eso qué significa? ¿Poner filtros de privacidad? Ojalá tener cuentas privadas, pero sobre todo, igual se te puede filtrar gente loca y con malas intenciones. Yo te diría, ten cuidado de lo que tú proyectas. Preocúpate que lo que tú proyectes sea algo positivo, que no te comprometa y que después no tengas que estar arrepentida o poniendo... o viendo, chuta, ¿qué va a pasar con estas fotos? ¿Dónde van a ir a parar? Chuta, pero eso es bien complejo, porque en el fondo ha habido hasta... Una cosa son las fotos íntimas, no sé, de personas desnudas, ya uno dirá, ¿para qué las suben a la red o para qué se las mandan a un tercero? Eso es como básico de autocuidado. Pero aquí en el nido también había imágenes de mujeres en bikini. O sea, estamos en un punto donde si vas a la playa en bikini no debieses subir esa foto. Ahí en ese caso yo te diría... Como qué tan grave o qué tan al resguardo nos ponemos también. Ahí es un cruce, es que publicas, ¿ya? Y a quiénes tienes en tus redes, ¿ya? Y qué se hace con esas fotos. Quizá esa foto en bikini no tendría ningún riesgo si tu red no tuviera gente que hace este tipo de cosas. Entonces ahí va a haber un mix. Yo siempre tendría cuidado. Siempre tendría cuidado. Ahora, una foto en un bikini, tú sí no tiene nada, pero depende de la pose, depende de lo que tú estás proyectando con tu cuerpo, es lo que va a generar en los demás. Ahora, recuerda que una foto va a tener la cantidad de interpretaciones de quienes la vean. Entonces, al final, se le pierde mucho el control a esto. Es súper complicado. Es súper complejo. Si uno está en redes sociales así, si uno pudiera hacer como un pauteo mínimo, ¿no? Cuidado con lo que uno publica desde el momento en que te estás tomando esa fotografía y la decisión de ponerla en la red. Pero cuando la pones hay filtros, cosas que nos puedan ayudar a acotar las posibilidades de que se maluse. El que en Facebook, por ejemplo, sea una publicación privada que solo pueden ver mis más cercanos, ¿ayuda? ¿Es distinto a que se tenga un perfil absolutamente público y abierto? Sí, pero ¿quién te garantiza que tus más privados no la vayan a sacar de ese grupo? Bueno, de hecho, en el nido, uno de los requisitos que se le ponía a los participantes que tenían una especie de membresía era compartir este tipo de materiales. Entonces, no es raro que ahí algún hombre hubiese sacado la foto de una amiga y lo hubiese mandado a este foro. Yo te diría, antes de publicar, piensa, ¿aporta que yo publique esta foto? ¿Me puedo meter en algún problema? ¿Sí? ¿Inspira algo? Bien, listo. Ahí. Toma la decisión. ¿No es recomendable a esta altura salirse de las redes sociales? Yo creo que no, porque son entretenidas, comparten, aportan, uno aprende, se contacta con otras personas. ¿Para qué las vamos a eliminar? Simplemente aprendamos a usarlas. Hablamos de los packs, hablamos del sexting, hablamos de la sextorsión. ¿Hay algún otro concepto actual que sobre todo los que no somos tan entendidos, no somos los nativos digitales, que hoy día están absolutamente familiarizados, tengamos que conocer para estar como más pendientes, para poder poner más ojo y control? A mí me preocupa muchísimo el ciberbullying y me preocupa muchísimo el grooming. El grooming es el acoso sexual de un adulto que se engaña cambiando su forma de ser, su foto de perfil, haciéndose pasar por niño y contacta a menores. ¿Ya? El grooming es finalmente un pedófilo, es un adulto que quiere excitarse y contactarse con niños haciéndose pasar por niños. Y en ese caso, ¿cómo los papás tratamos a los niños y su vinculación con las redes sociales? Yo te pregunto por los adultos, si es bueno estar o no en las redes, salirse o no salirse. De pronto uno ve que hay niños muy pequeños que ya tienen Facebook. Niños muy pequeños que ya tienen Instagram. O YouTube. O WhatsApp también. Y que establecen relaciones con gente que uno no sabe quiénes son en realidad. Antes, no sé, si alguien te invitaba a salir tenía que llamar a la mamá. Hoy día todo está en el celular. Desde la decisión de cuándo pasarle el teléfono inteligente a un niño en adelante, me imagino que hay que poner mucho control. ¿Cuáles son ahí las recomendaciones para los papás? Que demore la llegada de las tecnologías lo más posible. Yo trataría de esperar a los 13 años, porque por ley el uso de datos personales ya no requiere el consentimiento informado de los padres a partir de los 13 años. O sea, y ahí acompañarlos un tiempo. Generalmente le entregan el teléfono, pero nadie le enseña ninguna medida de seguridad. Entonces, esto requiere formación, requiere diálogo permanente y que los niños entiendan que estos riesgos están. Para un niño, 2 videojuegos, 3 amigos en una red social es algo seguro. Para ellos Internet es algo súper protegido porque están ahí con su gente cercana. No se imaginan
que estas otras cosas sí pasan. Y ahora, y deben sentir a gente que es supuestamente cercana, que es muy lejana. O sea, se pueden hacer amigos de una persona con un perfil falso, por ejemplo. Total, y les da lo mismo, porque el perfil falso es de alguien famoso que ellos admiran y no se van a cuestionar que no es él en real. O esa persona. Con los futbolistas pasa mucho. Sí, ahora tú me dices 13 años, ya, eso es porque hay ahí una división legal, digamos, pero a los 13 años yo no sé si los niños tienen el criterio todavía muy formado. Yo te diría que no. Y hay un grave problema, que es que muchas veces ellos saben mucho más que los adultos. Entonces, no sé, aquí, ¿qué podemos hacer los adultos? Me imagino que ser un poco más entendidos en estas materias, interesarnos más. Hay que formarse. El 80% más o menos de los niños a los 10 años en Chile ya tiene un celular. 80%, Sí, muchísimo. entre 75 y 80. Es mucho. Ahora, a los 13 años recién ya podríamos pensar que un niño puede tener un celular porque también empiezan a salir, empiezan a tener su vida un poco más independiente. Sin embargo, lo que no implica que estén solos en esto. Si yo a los 13 años los empiezo a acompañar y converso estos temas en la mesa y los vamos tratando como familia, ellos van a hacer un uso positivo de las redes sociales. Oye, hay un montón de ¿cómo se llama?, de términos que han salido publicados en los medios que yo, la verdad, no los conocía. Sí, había muchos que tampoco había ya, no es que yo sea tan poco tecnológica. Son bastante de adultos. El doxing, por ejemplo, que es esta publicación de información privada, como publicar tu teléfono, tu root, tu dirección, eso también pasa, ¿no? Y eso tiene que ver con el acoso a través de las redes. Sí, los niños entregan mucha información de la familia, sin querer. Entonces, es importante que eso también se converse con ellos. Esto puede ser incluso desde el punto de vista delictual. Absolutamente. O sea, que un delincuente te estudie y que entre a robar a tu casa, que es algo un poco distinto al acoso a través de las redes. Incel. ¿Te suena ese término? Estoy leyendo aquí que es como célibe involuntario y que son personas, eventualmente hombres, la mayoría, que como que comparten historias sobre su imposibilidad de estar con mujeres y por eso tienen como un fuerte nivel de odio hacia las mujeres, que es un poco lo que veíamos en El Nido. Sí, sí. Que caracterizaba a los hombres que estaban ahí interactuando por tener mucha rabia, mucho odio, mucho rencor contra las mujeres. Sí. En general, el pedófilo o el tipo de perfil que está en este tipo de grupos son personas que han tenido historias de vida con problemas afectivos importantes. Por lo tanto, manejan muy bien el acoso, la extorsión, porque son muy manipuladores. Soledad, para ir finalizando, hemos hablado del autocuidado, de que uno tiene que tener un filtro, de que los papás tenemos que cuidar a los más chicos y tratar de guiarlos, pero ¿no hay ningún otro control que se pueda tener sobre Internet, sobre no solo los datos, sino las publicaciones? Yo entiendo que esto va a sonar como un poco contradictorio, porque claro, yo soy periodista, creo en la libertad de expresión, pero de pronto a uno le da la idea de que en Internet hay un exceso de libertad y un poco cuidado, por ejemplo, con los menores. Sí. En mi época, no sé, para que mis compañeros pudieran tener acceso a algo pornográfico tenían que hacer un plan de 3 meses y una asociación ilícita y tenían que mirarle la cara a una persona que estaba en un kiosco. Hoy día basta con poner cualquier cosa en Google, que es una red absolutamente abierta, para que tengan acceso a todo y ni siquiera solo lo convencional, cosas rarísimas y loquísimas. ¿Por qué no hay ni una protección a los menores? ¿No está mal eso? ¿No se debiese controlar más o no se puede? Internet es libre y desregulada y es así. No hay un dueño, no hay alguien que lo organice, no existe. Entonces, ¿a quién le vas a pedir esa regulación? Y los países están muy atrasados en legislación en este tema. Por lo tanto, creer que Internet te va a proteger o Internet te va a regular es falso. Y tampoco los países pueden llegar a, no sé, consensos que permitan acotar la información que hay en Internet. Siempre va a haber una forma de vulnerarlo, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Claro, porque estamos hablando aquí del nido que estaba en el Internet tradicional, pero además está toda esta otra cosa del Deep Web, que es la Internet profunda, donde hay cosas mucho peores. Sí. Creer que se puede regular es absolutamente una utopía. No lo van a poder hacer nunca. Pero sí, por la naturaleza que tiene. Y ahora sí, para cerrar, pero sí me imagino que uno podría tener policías, el cibercrimen, no sé, más activo en la fiscalización. Yo no dejo, o sea, no puedo llegar a entender que se requieran una cierta cantidad de denuncias, que además muchas son desestimadas, para descubrir un sitio como El Nido, para ahí bajarlo, si esto ya estaba a vista y paciencia de cuántas personas, tenía 10.000 usuarios. Yo te diría que como Nido deben haber muchos más que quizás no conocemos y necesitaríamos un ejército de inspectores del cibercrimen, digamos, para fiscalizar este tipo de cosas. La mejor fiscalización es la que está en la casa. Claro, es que ahí puede haber un incentivo a una serie de delitos, o sea, la pedofilia, por ejemplo. La sextorsión, la pedofilia, las amenazas, calumnias, injurias.
Ya, pero muy difícil de fiscalizar. Sí. No nos queda otra que autoprotegernos. Absolutamente. Y educar desde chiquitito. Ay, ya, ojalá que nos eduquemos todos más, porque a todos nos falta formación en esto. Muchísimas gracias. Y los papás son los que educan y ellos son los que tienen que saber. Pero es que somos los más desinformados. Entonces ahí Lamentablemente. hay una brecha que tenemos que lograr superar. Sí. Gracias, Ese es el desafío. Soledad. Gracias Que te a vaya ustedes. muy bien. Que tengas un buen día. Nos vemos. Tú también.